amigos de Cristo Conectado, me encuentro hoy con el Padre Enrique Campos. Muy buenas tardes, Padre, ¿cómo está? ¿Cómo está? Qué gusto saludarte. Bien, hemos venido aquí, Padre, porque hoy día queremos saber un poquito más sobre la Biblia, queremos insertarnos más en el estudio de la palabra de Dios y queríamos saber qué es la Biblia. Es el primer elemento que todo cristiano tiene para conocer de Dios, ¿no? Cada vez que uno hace la lectura decimos bien, es palabra de Dios, ¿no? Y a través de ella nos habla Dios. ¿Y en qué partes está dividida la Biblia? Por ahí, por el colegio, todos sabemos que está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento, pero de repente también tiene algunas otras partes. A ver, cuéntenos. Sí, como bien sabemos, ¿no? Desde muy pequeños en el colegio es el Antiguo Testamento que nos habla de la historia del pueblo de Israel, que Dios llama a un pueblo. Luego, posteriormente, tenemos el Nuevo Testamento que nos habla propiamente de Jesús y de los apóstoles, ¿no? Bueno, hay muchas divisiones dentro de ello en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, los salmos, etc. Pero también en el Nuevo Testamento, los evangelios, luego las cartas de los apóstoles, posteriormente pues las cartas católicas, apostólicas, ¿no? Y último el Apocalipsis, que todo ello nos van hablando pues antiguamente cómo Dios habla a su pueblo y luego ya la presencia real de Cristo que nos habla del mismo. Y cuando se habla de la Biblia, si bien es cierto, no se puede dejar de hablar del canon bíblico. Y yo quisiera saber qué es el canon bíblico, Padre, cuéntenos. Mira, la Biblia, nosotros cuando empezamos a leerla, primero tenemos que saber de que no podemos leer como a uno se le antoja, sino primero hay que conocer en qué sentido uno tiene que hacer la lectura, porque a veces algunas personas piensan de que puedo leer como un libro de cuentos o al azar o etcétera de cosas, ¿no? El canon bíblico precisamente nos ayuda para hacer una buena lectura. ¿Qué es canon bíblico? Canon bíblico es como una regla, como una norma para saber de que esta parte de la Biblia o toda la Biblia es sagrado. O sea, el canon bíblico regula qué parte, al momento de cuando empiezan a analizar qué partes eran verdaderamente palabra de Dios, pues ponen como norma al canon bíblico para saber de que verdaderamente es inspiración divina, es decir, palabra de Dios. Padre, y si bien es cierto, a veces vienen a nuestras casas hermanos de diferentes credos con muchas Biblias, ¿cómo reconocemos que una Biblia es católica? Mira, últimamente aparecen Biblias para todos gustos. Pero lamentablemente, como hace un momentito te decía, pues la Biblia no es para todos los gustos, para las personas que, ya saco mañana mi librito de cocina, pareciera así, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Y toda persona que ahora está sintonizando este programa también puede experimentar en la casa, le regalan atalaya, que le regalan del oso, del no sé qué y no sé de cuándo, etcétera de cosas, ¿no? ¿Cómo saber que esta Biblia es definitivamente católica? Saber de que esta Biblia no es cualquier libro. Saber y estar muy consciente de que este libro que voy a agarrar también no es cualquier cuentito, sino es un hecho real que no solo me habla lo que está aquí, sino también me está transmitiendo una historia de salvación, un testimonio de fe. Es decir, que a través del canon bíblico que acabamos de decir, nosotros entendemos que esta Biblia verdaderamente es católica porque transmite una historia de salvación, por eso. Y esa historia de salvación que tuvo tantos años de proceso, pues tiene un culmen en el Nuevo Testamento, que es Cristo. Seguramente muchos de nuestros oyentes ya están con muchas ganas de aprender y querer empezar el estudio de la Biblia. ¿Usted cómo nos recomendaría hacer este estudio? Algún momento alguna persona me decía, padre, agarro la Biblia y volteo así, ¿no? Al azar, y aquí está parte de lo que me quiere decir Dios. No, así no se puede leer la Biblia. La Biblia, cada día la iglesia, la liturgia nos propone una lectura, bien práctico. Aquel que está viendo, cuando leemos la Biblia, recuerden, ¿no? Para cada día hay un texto bíblico. Entonces, a través de eso tal vez sí Dios te puede hablar. O caso contrario, uno simplemente agarrar los evangelios que son testimonio de la vida, de los hechos, de los milagros de Cristo, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, lo más concreto es que agarremos los evangelios y nosotros podamos hacer esa lectura la más práctica. O caso contrario, a través de la lección divina para los que ya conocen. Muy bien, y justamente nos acaba de mencionar unas palabras mágicas, lección divina. ¿Qué quiere decir esto?
propiamente es la lectura de la palabra de Dios. Esto es la lección divina. Lectura divina de la palabra de Dios. Bien, ahora, precisamente pues la lección divina se crea, digamos así, para facilitar la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, para conocer un poco más la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las partes de esta lección? ¿Cómo se hace? Mira, para las personas que están empezando a hacer esta lectura, también para mí, para ustedes, para cualquier persona, es lo más simple. ¿Para qué se crea esta lección divina? Y obviamente que dentro de eso están las 4 partes, ¿no? Primero, la lectura. Yo, para entender cualquier texto de literatura, de lo que sea, debo entender la lectura que estoy haciendo. Y me exige a mí mismo leer una y otra vez para entender ese texto. Y después de haber entendido bien mi texto, debo meditarla. Es decir, debo analizarla, debo desmenuzarla. ¿Y para qué? Para luego yo hacer oración con lo que es como decir, después de leer interiorizo, contemplo, medito, ¿no? Y luego hago oración. Después de hacer oración, ahí yo puedo entender qué es lo que Dios me quiere decir y para luego llevarlo a la práctica. Muy bien, creo que hoy en la noche voy a empezar a ejercitar la lectio divina en casa. Padre, y como pastor, ¿usted cómo nos recomendaría de repente empezar a leer la Biblia? Mira, si nosotros queremos hoy en día que Dios nos hable y saber de que Dios sigue hablando y que nos sigue acompañando, no hay otra forma mejor a conocer a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. A la gente yo siempre les digo en la misa o en cualquier lugar, si quieres conocer a Dios y quieres saber de Él, recuerda que tienes que leer la Biblia. No hay otro lugar. La Biblia. Uno recurre primera instancia la palabra de Dios y luego obviamente los sacramentos, todo en general, ¿no? Pero aquí nos habla hoy en día Dios mismo. Entonces yo creo que para toda persona que tenga fe es el primer elemento requisito la Biblia para empezar a conocer de Dios, de Cristo, y Él mismo, ¿no? Recordar sus mensajes. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Pero dónde lo vas a encontrar eso? Aquí. Así que el que no conoce a Dios porque nunca conoció la Biblia. El que conoce la Biblia, la palabra, puede conocer a Dios. Sí, como dicen, cuando uno conoce a alguien, pues se puede enamorar de esa persona, ¿no es cierto? Y por ahí he escuchado también hablar sobre la tradición de la iglesia y siempre me ha llamado mucho la atención saber qué es, padre. A ver si me puede un poquito sacar de esa duda. A ver, es lo mismo que nuestras fiestas tradicionales, ¿no? Cuando nosotros decimos tradición en el Valle del Mantaro, aquí en Huancayo nosotros sabemos de que sí, nuestras tradiciones, ¿qué es tradiciones? Nuestra tradición, ¿qué es? Es lo que en el pasado se vivía y siguen conservándose. Y traigámosle a la palabra de Dios, ¿no? La tradición de la iglesia, precisamente es eso, las cosas que la iglesia guarda año tras año y que nunca pasaron, sino siempre están vivo, presente en nuestra actualidad, ¿no? Obviamente que esos son sacramentos, los misterios de la iglesia, ¿cuáles son los misterios de la Eucaristía, los dogmas, ¿no? Y la iglesia año tras año lo va guardando. ¿Y en qué medida esta tradición de la iglesia debe ser valorada por todos los creyentes, los católicos? Mira, serán valoradas siempre y cuando la conozcan, siempre y cuando empiezan a leerla, a conocerla, a interesarse por ella. Caso contrario, no tendrá mucho sentido. Padre, ¿y usted por qué cree que los hermanos separados o de otras creencias no creen en la tradición de la iglesia? Mira, si hablamos de no creer en la tradición de la iglesia y si hablamos de que hay tanta gente, no solo los evangélicos, sino también yo creo que muchos, ¿no? Por el mismo hecho de no conocer. Porque cuando tú no conoces, no tienes nada que valorar. Y si lo conocen y lo ponen algo que ni siquiera como algo controversial, llamémoslo porque también es simple capricho, ¿no? Porque a veces nos encaprichamos tanto a las cosas, decimos no es así, no es así, etcétera de cosas, ¿no? Mira, hablando de los hermanos separados, pues obviamente que hay muchas cosas que se han hecho más a criterio personal, más a interés personal. Desde ahí podríamos decir de que la tradición es algo sagrado, ¿no? Que Jesús mismo nos ha dejado a través de sus apóstoles. Bueno, antiguamente pues no, los profetas, toda una historia de salvación nos dejaron, ¿no? Encomendaron a personas concretas, a una comunidad. Luego Jesús cuando estuvo, perfecciona toda esa tradición, ¿no? Esas costumbres, esa historia de salvación con Él mismo
y deja a sus apóstoles. Y los apóstoles dejan a la iglesia que somos nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para cuidarla, para conservarla, que se guarde fielmente toda esta tradición. Pero si en caso no la conocemos, no tiene nada que valorar. Entonces, ¿cuál es la invitación? A leerla. Y la primera, llamémosla así, tradición de la iglesia es esta, la que tengo en mi mano, la palabra de Dios, que es lo más sagrado, que a través de ella pues Dios nos va hablando hoy en día. Y de repente, para finalizar, le preguntaría, ¿cuál es la relación que hay entre la tradición de la iglesia y las Sagradas Escrituras? Mira, más que relación, es que la Sagrada Escritura es parte de la tradición de la iglesia, es ella, es como la madre, ¿no? Porque en ella encontramos la fuente de toda nuestra historia de salvación, es la columna vertebral, ¿no? Porque de esto nosotros posteriormente la iglesia, haciendo los estudios, saca el dogma de la Eucaristía, o sea, más que dogma, perdón, el dogma de Virgen María. Pero ¿cuál es la fuente de todo aquello, de todos los estudios, no? Es la Biblia. Y por tanto es, para mí, llamarlo como la columna vertebral. Muy bien, padre, muchas gracias. Realmente pues nos ha podido usted iluminar con varias cosas el día de hoy. Muchas gracias.